Pues como les comentaba, el caso de el fentanilo en México. Es un tema que se ha venido hablando el día de ayer, la doctora Claudia Sheinbaum lo ha venido hablando y quiero seguirlo tocando por una situación. Porque varios personajes han hablado de este tema. Y antes de entrar con la doctora, vámonos con el primer video. Y el primer video es nada más y nada menos que del ex embajador de los Estados Unidos en México. ¿Quién? Woody. Woody, también conocido este patético y asqueroso personaje, porque para mí lo es así, es este, es este señor, que es Ken Salazar. Y aquí mismo también quiero hacer un comentario porque escuché en un análisis un comentario que se me hizo hasta un despropósito. Y me sorprendió la persona que lo hizo. Respeto, pero no comparto y defenderé mi punto con argumentos. ¿Qué tema es? Permítanme. Vamos a colocar primero lo que dijo Ken Salazar al respecto. Fentanilo, y porque trabajé tanto con Sedena y Semar y la Fiscalía, sé lo que pasa, que hay fentanilo en México y también sé que se produce acá. Pero eso es un debate que se produce, no se produce, no nos lleva a donde tenemos que ir. Fentanilo, y porque trabajé tanto con... El problema de Woody y el problema de estos personajes hocicones es que es muy fácil abrir la boca, pero no poner sustento al respecto. Porque el tema del fentanilo ya lleva tiempo desde el presidente de la República, desde Andrés Manuel López Obrador. Allí va un golpeteo y es un golpeteo porque geopolíticamente y estratégicamente es necesario para los Estados Unidos en varios aspectos. El primero, porque como lo han hecho con otras sustancias, todos son culpables menos nosotros. Aquí somos unas blancas palomitas y toda nuestra gente es más inocente que Meche Carreño en su película y por lo tanto la droga entra y la gente corre y así vemos cómo las dosis llegan y están y se meten en la boca de la gente o se ponen dentro de la gente y así es como les hacen daño. Muy bien. Y es un tema que se ha desvirtuado mucho. Esta situación, es que a poco no, ya nada más se trae el sombrerito, ya se siente muy fregón este personaje. Carnalazo Alberto, abrazote enorme, hermano. A ver, vamos a discutir este tema por partes, que es importantísimo. Hace rato Vero preguntaba y decía, oiga, profe, hay un video donde una persona agarra el fentanilo, que es que es el fentanilo para solución inyectable y le lo tiene en las manos y no le pasa nada. Sí, a ver, quiero empezar platicando y haciendo aclaración con ello. El fentanilo es una sustancia, y esto va también de la mano, porque en el último video que hice la semana pasada hablando de este tema, comentaba que el índice terapéutico, podía hablar de índice terapéutico, que de repente encontramos en algunas partes que dice que el índice terapéutico de ese fentanilo es mucho más grande que el de otras drogas como de la morfina. Sí, no, dependiendo de qué estemos hablando. Cuando yo agarro los medicamentos que existen de fentanilo, son medicamentos como lo que es la solución inyectable o lo que es los parches o las tabletas, tienen una dosis muy pequeña. Si yo tengo las tabletas y me pongo una sobredosis de esas tabletas, posiblemente pueda tener un efecto muy grande si tengo una gran sobredosis. Pero como es una dosis muy pequeña la que trae cada tableta, entonces requeriría de muchas de esas tabletas. Así es, mi estimada Adriana, pero quiero retomarlo porque desgraciadamente, y lo quiero decir con humildad de rigor, sin ser mal rollo, a ver, he encontrado, hasta en el propio gobierno, he encontrado una muy mala información o información tardía. Lo dijimos en Estudio 04 con el propio Percy. Información tardía, ¿por qué? Porque cuando se habla de este tema, han salido notas y que no son claras y permite a estupideces que dicen como este personaje, como Woody. Y yo creo que lo dijo Percy en Estudio 04 y también lo comento yo, creo que tienen que salir a hablar de este tema de una manera
perdón, reitero. ¿Y qué sucede? Que bueno, se arma un despropósito de hablar de estos temas. Vámonos por partes. Uno, como lo dijo Percy, reitero, dijo, este tema tiene que tratarse a la brevedad para no darle pie a la oposición. De aquí, ¿qué sucedió entonces con Don Woody? ¿Qué sucedió de hablar de este tema? ¿Qué dijo este personaje de lo que dijo y qué es de lo que se ha hablado que tenemos que otra vez tocar las veces que sean necesarias para ir en contra de toda esta desinformación? Espérenme, es que aquí me está... caray. A ver. No, si es así. Ya se me echó a perder esto. No puede ser posible. A ver, denme un segundo, con razón no me está haciendo... Ahí está. Ya. Que se me estaba acabando la batería del celular, lo estoy conectando y ya el enchufe parece que no me funcionaba y eso sí me estaba afectando. Bueno, a ver, rápidamente. Temas que tenemos que tocar sobre esto y lo seguiremos tocando. Mucho cuidado con lo que dice este personaje, mucho cuidado con lo que les dicen, inclusive, desgraciadamente, y perdón que lo diga de esta manera, algunos compañeros en las redes sociales. El tema se puede tocar desde diferentes ópticas, pero es muy importante ser responsables cuando hablamos de lo que pasa con esta sustancia. Uno, el fentanilo, y lo puse la otra vez con manzanitas y les puse hasta cómo sería la dosis. Lo explicó en la mañanera el propio Alejandro Sbarch, que una cantidad pequeña de un fentanilo que esté altamente concentrado en polvo, si ustedes lo absorbe su piel, se van más o menos 2 miligramos, perdón. ¿Qué pasa entonces con las tabletas y con los parches? Son medicamentos que ya conocemos la dosis y reitero, son dosis muy pequeñas. Si ustedes se los colocan o se toman esas tabletas, tendrán que tomarse bastantes tabletas para que entonces tengan el efecto de tener de posiblemente morir. ¿Ok? De ahí, otra de las situaciones, mi estimado Abse, abrazote enorme. Yo te voy a ser muy franco, Richard, yo discrepo de ti. Yo creo que les ha faltado en la mañanera, creo que la explicación de Sbarch, esa fue la mejor. Creo que la de hoy, ni fu ni fa, con todo respeto, pero creo que la de Sbarch fue tardía, pero fue la mejor, la semana pasada. Porque ese sí da los datos que se necesitan, no como diría Lorenzo Córdoba, los placebos que luego la gente quiere ver. Y eso es un problema muy grande. Primera pregunta que nos hacían, ¿por qué ese medicamento inyectable le cayó en las manos y no le pasó nada? Porque la dosis es muy pequeña la que viene en ese inyectable. Es una situación diluida. Y de ahí se tiene que tomar una muestra para poder entonces inyectar a la gente. Es una prevención que se tiene para que exactamente no venderlo concentrado, lo roben y de ahí se ocupe esa sustancia de forma innecesaria. ¿No? Son unas ampolletas muy grandes y ellas traen una concentración y esa concentración es diluido y es diluida y tienes que tomar gran cantidad de la jeringa para ponérselo a las personas y tengan el efecto anestesia. Eso es lo que sucede, por eso no le pasó nada. Por eso diría que las tabletas que tienen concentraciones muy pequeñas de 10 microgramos, 20 microgramos, pues requerías una cantidad grande de esas tabletas para que tengas ese efecto, el efecto, o bueno, o que sea una dosis letal, más bien. Ángel, ahorita vamos en ese. Abrazo muy grande, mi estimado Ángel. Continúo. ¿Qué pasa? Así es. Así es. Es más, esto pasa porque una vez con una persona muy conocida, que su esposa es médico, la persona irresponsable traía un bote de esos, una solución de esas. Su esposa en ese momento tenía como 3, venía una cajita, creo que eran 3 o 5, no recuerdo, y son unas ampolletas muy grandes. Y miren, y lo conoces, y yo así, sí conozco que es el fentanilo. Esto les hablo ya de hace años. Y al idiota se le cayó uno, y pues cuando se cayó, yo veo que su esposa lo va a limpiar, y así de, a ver, espérame, ni siquiera se limpia así, dame chance, a ver, pásame esto y esto otro, y ya lo que hicimos fue
tomarlo con papel y lo esperamos a que se deshiciera en un excusado y lo tuvimos que tirar por el excusado para que no llegara a más gente. Entonces, eso es porque esos medicamentos vienen diluidos. Pero el fentanilo como tal es una concentración muy pequeña. Por eso insisto, y aquí va algo. Insisto en un punto, lo dijo Svarch la semana pasada, lo dijimos aquí Percy y un servidor desde hace tiempo. Es más, ya había explicado aquí y en Achequeca, con curvas, la letalidad que tiene el fentanilo. Svarch ya les explicó lo que Percy y yo explicamos en Estudio 04 y que comentamos que teníamos que tener mucho cuidado y qué equipo se necesitaba. No es lo mismo hacer metanfetaminas que hacer fentanilo. ¿Por qué? Por esa dosis, por ese polvo. Si el fentanilo en verdad se hiciera como sacaron a estos personajes que lo estaban haciendo en una casa con todos los descuidos que se tienen, pues si lo hacen así en México, ¿por qué no lo harían así en Estados Unidos? ¿Cuál es el problema? Ahora, hablar de este tema hay que poner un marco, y el marco que yo pongo posiblemente es diferente al que tienen otros compañeros. Porque en el marco que yo pongo, lo primero es los precursores, que ya expliqué también que eran los precursores, y que son las sustancias que se ocupan para hacer la reacción química y obtener el fentanilo. Los precursores son más fáciles que entren por otras partes y principalmente por Canadá, no por México. Los precursores entran mucho más fácil por ahí. Por eso se obtuvo el video de cómo en Canadá tenían algo mucho más especializado y era más creíble porque incluso las personas que entraron con equipo, con la finalidad de que era polvo concentrado de fentanilo y que ahí mismo se tableteaba. Eso es mucho más creíble, porque debe tener todo un equipo de cuidado, los filtros, porque incluso si lo avientas al aire, tendría complicaciones muy grandes. ¿Por qué? Porque los polvos del tableteado, para quien no haya visto una tableteadora, el polvo del tableteado tiene un filtro que se va llevando todo ese polvo para que no se quede impregnado y entra a una caja de filtros que se tiene para que el aire que salga de ahí no salga con esa sustancia. Tiene filtro de carbón activado, tiene los diferentes filtros que se deban de ocupar, que a veces son 5 inclusive, dependiendo las sustancias, a veces hasta más. Los famosos filtros EPA, hay diferentes tipos de filtros y son esas máquinas limpiadoras de aire, del aire que sale de una empresa de cualquier área de fabricación, tiene que tener esos cuidados. Reitero que esto lo comparto porque no es tan sencillo para decir que así nada más se fabrica y lo hacen y que las personas no pueden tener protección. Con ello dijeron que había una resistencia, lo comentamos. No, cuando son medicamentos con un índice terapéutico tan pequeño, es decir, que se requiere muy poca dosis para tener efecto y muy poca dosis para tener que la dosis en la mínima para tener efecto y la que causa la muerte es tan pequeña, a eso se le llama índice terapéutico. ¿Qué sucede? Que difícilmente va a tener una resistencia. Se pudiera tener una resistencia, hay resistencia a ciertas sustancias, pero tendrán que tener dosis muy grandes. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que son sustancias que afectan directamente al sistema nervioso central o a la parte celular. Y tú no vas a generar una resistencia así nada más en algo que afecta en situaciones trascendentales en el funcionamiento celular. Eso no es cierto. ¿Okay? Eso es una mentira. O sea, puedes generar resistencia a ciertos fármacos. Hay ciertos fármacos. ¿Por qué? Porque hay resistencia a ciertos AINES, a ciertos antiinflamatorios no esteroideos.
Hay gente a la que, por ejemplo, te dicen, es que a mí no me hace efecto, por ejemplo, el diclofenaco. Hay otras personas que sí les hace mayor efecto el diclofenaco, pero no es lo mismo con sustancias que tienen dosis muy pequeñas, que son de microgramos, porque eso con una dosis tan pequeña afecta directamente o causa letalidades, como el caso del fentanilo. Entonces, eso es una mentira. Tendrán que ser sustancias en donde te tomas dosis muy grandes, 500 miligramos, para que tengas como una aspirina, algo por el estilo. Gente que diga, ya la aspirina no me hace, ya hay otros medicamentos que más fuertes que me tienen que hacer para quitarme las jaquecas, porque cree resistencias. Tal vez ahí es mucho más sencillo. Y tiene que haber, no hay, efectivamente, no hay, no se ha descubierto ni hay ningún artículo que sustente esa resistencia con medicamentos con dosis tan pequeñas. ¿Ok? Muy bien. Esto que hace Woody es un error muy grande porque dice, yo trabajé con Sedena, con Semar y con la Fiscalía y se produce aquí en México y en México hay fentanilo. Bueno, es como si me dijeran, en México hay pendejos, pues sí, ahí tienes a Ciro Gómez Leiva, ahí tienes a Joaquín López Dóriga, o sea, de que los hay, los hay. Eso no quiere decir que todos los mexicanos sean pendejos o México sea una máquina productora de pendejos. Es lo mismo. Oye, en México puede haber fentanilo, sí, alguien la puedo traer, pueden entrar las tabletas a México, pueden traer, a lo mejor puede entrar el polvo y a lo mejor en México ya se está tableteando. Sí, claro, eso puede pasar. Recientemente hubo una nota que hasta comenté que sacaron los compañeros de Sin Línea, que con todo respeto creo que tomaron mala nota, en donde se hablaba que ya se producía el fentanilo en México. No, una cosa es producir el fentanilo y otra cosa es maquilar o elaborar tabletas. Eso es muy diferente, porque para producir el fentanilo requiere los precursores. De ahí, mira, Raulito, yo con todo respeto, no tengo nada contra el doctor, pero si hay una parte donde se tiene que diferenciar. Los médicos no hacen medicamentos, eso lo hacen los químicos. Hasta la serie que ustedes vieron que es Breaking Bad, lo decía el señor Stephen King, que esa serie le trajo otra vez el respeto a los químicos. ¿Qué sucede? Hay drogas que se pueden hacer así artesanalmente, sí, sí, pero se le llama de esa manera, pero tiene que haber un conocimiento químico. O sea, para que alguien cree una receta, tiene que tener un conocimiento químico. Por eso yo comentaba que lo que decía el maestro Paco Cruz, tenemos muy buenos cocineros, pero depende de qué droga. O sea, no se lo van a inventar, o sea, no es llegar y decir, bueno, compro un pollo, güey, y a ver, ahorita le pongo ajo, güey, le pongo sal de cebolla y a ver cómo nos va quedando. No, 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 no. Hay un conocimiento químico para tener recetas y para saber qué sustancias ocupas. Eso, con todo respeto, habla de un desconocimiento de química brutal. Y no tengo nada en contra de ninguno de los compañeros, por eso decía que tengo que retomar el tema, porque a veces es un despropósito lo que se dice. ¿Y qué pasó? Regreso a la nota. La nota sale en gobierno, en gov.com, gov.mx, y la nota dice lo siguiente: que se encontraron en México fentanilo y tabletas de fentanilo. Entonces, esa nota que les digo que sacaron los compañeros de Sin Línea decía que en México ya se producía fentanilo. No, ahí hablaba que desmantelaron laboratorios de metanfetaminas, no de fentanilo. E insisto, un laboratorio para maquilar tabletas de fentanilo lo podría haber todavía posible si entra ya el fentanilo hecho en polvo, puesto que es parte de un proceso para crear la tableta. Eso es muy diferente, mi queridísima Susi. Igualmente te mando un besote, un abrazote. Laurita, besote, abrazote, queridísima. Entonces, sí aclaro eso porque es muy importante no confundirnos, y más si no se tienen algunos conceptos claros o no los aclaran, que eso también es importante. Entonces, ¿puede llegar a México? Sí, pueden llegar a México las tabletas y a lo mejor de aquí las quieren empezar a distribuir. Sí, posiblemente.
También escuchaba que alguien decía, yo no voy a decir que el fentanilo no se produce en México, eso sería una tontería y un error. Híjole, eso más bien es un desconocimiento químico. Y también viene de algo, hay un marco muy importante. Primero, esto que dice Woody, en México hay fentanilo, pues sí, es muy fácil llegar y sacar ese morbo si no rompemos el morbo, pero si la nota que sacó García Harfuch, el gobierno de México, fue de ya encontramos fentanilo y desmantelamos unos laboratorios, seamos más claros para no darle armas a Woody y a estos personajes en desinformar, decir, a ver, ¿en México hay fentanilo, sí o no? Porque se los he dicho, cuando la gente llega a los conceptos sí o no, pues desvirtúa la situación porque deberá de tener una explicación contundente solamente para llegar y decir sí o no. Y eso tiene un marco a veces muy pequeño. Sigo con esto. A ver, exactamente, todos los laboratorios han sido en su mayoría de metanfetaminas y lo dijeron. Lo dijo Svarch, no hay laboratorios para fentanilo. Con humildad de rigor, se los dijimos aquí desde hace meses, con humildad de rigor, se los dije desde Achiqueca. No hay laboratorios de fentanilo. Lo pueden a lo mejor estar creando posiblemente, pero hasta ahorita sería muy difícil. Ahora, ¿por qué me dicen es que Enrique, por qué dices que no se hace fentanilo en México? ¿Por qué no abres el panorama si tú eres de los primeros que dicen que veamos todas las variables? Toda la razón. Pero aquí va una situación. Uno, porque cuando yo hablo, cuando se habla de las drogas en este canal, y por lo menos un servidor, pongo el siguiente marco. Las drogas es el negocio de los Estados Unidos. Y esas no, las drogas del negocio de los Estados Unidos lo tiene perfectamente controlado quién entra. La DEA, la CIA, para quienes les mandan la droga desde México, ya los tienen perfectamente identificados. Ellos crearon a esos grupos de narcotráfico. Ya los tienen perfectamente identificados. O sea, aquí no es una célula que nace y llega y va a vender droga a Estados Unidos y la mete. No es cierto. Eso es una mentira. Entonces hay que quitarnos esa idea del narco. Es más, no se las digo yo. La propia serie de Breaking Bad me da mucha risa porque hasta la estoy viendo, ¿no? Porque la recordaba con esto. Y hay algo muy curioso. Jesse Pinkman le dice, el chavo que hace la droga junto con el señor Walter, con el químico, con el maestro de química, le dice, oye, pues ya hacemos la droga, pues vamos a venderla. Y le dice, ah, sí, güey, ¿qué crees que es muy fácil llegar y decirle a ese cabrón, ah, yo tengo esta droga, distribúyela? Te va a decir, ¿tú quién eres? ¿Tú creas esa droga? O sea, no es tan fácil llegar, sintetizar la droga y decir, yo tengo una mejor oferta. No es cierto. Eso fue en parte lo que creó Felipe Calderón. Por eso se hizo un desmadre. Porque él quiso controlar esa entrada previa a los Estados Unidos. Pero los cárteles que se tienen ya los conocen. Ya los crea Estados Unidos. Así como Estados Unidos ha creado ISIS, ha creado todos estos grupos paramilitares, así lo controla, ellos mismos lo crean. Así es, Estados Unidos cuida su negocio. Entonces, que si el mayo, que si tal, por eso le dice la doctora, aclárenos cómo estuvo el pedo. Por eso, con todo respeto, yo no creo en la narcoficción que se venden en los libros. Porque ellos tienen ese negocio perfectamente bien preparado. Ellos saben quién les vende. Ellos saben qué necesitan. Y el negocio del fentanilo es mucho más fácil que llegue por Canadá. Entra a manos llenas por Canadá. Los medicamentos más sensibles que entran a Estados Unidos entran por Canadá, no por fronteras mexicanas. Porque a ella pueden entrar en cantidades industriales. Aquí hay lugares donde vienen a comprar cierto medicamento de gordero, y ya lo he comentado, hay un paso donde en México la ciudad más cercana tiene un chingo de farmacias y del otro lado la ciudad más cercana de Estados Unidos tiene un chingo de estacionamientos y entran literalmente a comprar medicamentos de gordero con recetas de Estados Unidos a manos llenas. Medicamento de la empresa Medix, que el año pasado le bloquearon un medicamento a Medix, por cierto. Sí, eso lo creería bastante. Tiene sentido. Mi estimado Gavino, abrazo muy grande. Entonces, hablo de eso porque es importante
quitarnos la idea de que vean cómo son el narco y van a querer crecer. El narco ha crecido en otras partes del mundo, mientras no le quiten el negocio a Estados Unidos de mantener a su gente drogada. Así es, así es. Entonces, llegar y decir, ahora yo soy el cártel y le digo, Estados Unidos, te tengo una oferta, güey. Aquí está y te entrego y yo, el cártel tal, te hago esta droga de esta manera. No es cierto. Vean la serie de Breaking Bad. En la serie más adelante, a Walter White le dicen, yo necesito a alguien tú cocinas una meta chingoncísima. Tu cristal está poca madre. ¿Qué necesitas? Todo esto, órale, manténme esa droga chingona. Oye, pero yo requiero la metilamina, requiero esto, requiero tal situación. Yo me encargo, güey. Tú de eso no te preocupes, yo de eso me encargo. Y todos los precursores para hacerla le entran a él sin ningún problema, manos llenas. Y le hacen un mega laboratorio escondido. Exactamente. Es más, los bancos y las casas de apuestas. Así es como se lava el dinero. Es más, en la propia serie, Walter compra un lavado de autos para que en ese lavado de autos lava su dinero. Entonces, no es cierto. Quitémonos ya esa idea. Yo por lo menos ese marco lo tengo establecido. Yo no creo que lleguen y te digan, es de esa manera. No, los cárteles ya saben qué drogas hacen. Ya saben qué venden. Lo tienen trabajado con Estados Unidos. Podrán a lo mejor ¿cuál es la pelea? Que hay células que quieren nacer porque se dio la oportunidad con Felipe Calderón. Y decir, yo tengo esto, que se entregue. Yo hago esta distribución, que se entregue. Yo cocino esta, que se entregue. Pero por eso es que ¿cuántos cárteles había? Unos cuantos, y se requerían, los crea Estados Unidos. Los crea. Hasta por distribución a otras partes del mundo. El propio maestro Paco Cruz ha dicho que hay un cártel que está en diferentes partes del mundo. No dudo que sean los propios cárteles que estén en Canadá, y en Canadá son los que reciban los precursores, pero por aquí es más difícil. En Canadá tienen todas las facilidades, hasta de ley, y porque su frontera es un queso gruyere para ello. Así es más, vean la otra película que se llama El Señor de la Guerra con las Armas, que tienen que las trae de Ucrania. En esa película es Nicolas Cage, y cuando entra y el que es de la agencia le dice, mira, güey, la agencia que tienes es para taparle el ojo al macho. Ahorita va a llegar una persona de esta manera, le van a hablar, va a llegar y te va a decir que me tienes que dejar libre porque soy importante para todos ellos, porque yo soy el señor de la guerra, necesitan guerra. Y así pasa en la película, y eso es cierto, no es broma, son fachadas. Por eso les dice la doctora, que aclaren ellos qué sucede en Estados Unidos con la droga, cómo se distribuye, cómo pasa por allá. Son las propias agencias, que se dejen de hacer güeyes. Es un negocio que han tenido por años. Un negocio grandísimo. Y es un negocio grandísimo en Estados Unidos y en Canadá. También por la droga es que ellos han traído, porque se habla de los inmigrantes, pero también saben cuánta gente ha llegado y según abrir negocios y llegan a vivir a Estados Unidos por la facilidad que tienen para tener drogas. Es que es el choro mareador de ellos. La entrada más grande de sustancias entra por Canadá. La frontera de Canadá es un queso. Es más, lo sacaron cuando hablamos del laboratorio canadiense, lo explicamos aquí. Es un queso, la frontera es muy fácil de que pasen. Está hecha para ello. Así entraba toda la droga que maquilaban cuando se traían la goma
de opio y cuando se traían las diferentes drogas que traían de Afganistán. Para eso ocupaban al ejército ahí. Se maquilaban en Canadá y se entraban a Estados Unidos. Ese es el show. Entonces, por eso decir, ay, es que ustedes creen que el narco no va a querer maquilar aquí. Pues igual, pero va a depender de lo que les diga Estados Unidos en el negocio. Ellos son los que se la compran. Por eso es que aquí no hay es que aquí no tenemos un problema de fentanilo y en general de drogas. Entonces, lo que diga aquí este personaje, reitero, es porque luego hay desinformación y por eso tengo que estar diciendo esto una y otra vez y lo seguiré haciendo. Uno, quitémonos el marco de entender que los cárteles son los que llegan y están metiendo la droga a huevo a Estados Unidos. No es cierto, los narcos son las agencias. Bien lo decían acá, Gavino. Sí. Entonces, si los narcos son las agencias, ellos lo tienen controlado. El día que lo necesiten, le van a decir a Estados Unidos, sabe, a los cárteles, hazme esta droga. Si es más fácil hacerla en Canadá y que pase la frontera así, ¿por qué te la vas a pedir? Y que pase en dónde? En estados que tienen poco control, que tienes al norte. Montana, Dakota. Señores, por favor. Es más fácil que tengan los laboratorios en Montana, en Dakota, en Idaho, o las distribuciones desde ahí. Vamos. Por eso es que vean cómo son los narcos. Yo por eso no puedo decir que en México no se produce. Claro que se puede producir. ¿En serio? Dame un fundamento químico y un fundamento económico para que lo hagan. Si lo quieren hacer más adelante, posiblemente. Si a lo mejor lo tableteen aquí, a lo mejor, para que ya pase tableteado. Pero llegar y crearlo aquí, no. ¿Por qué? Porque no le vas a dar un foco al gobierno de México para que un día por una chingadera te encuentren, tengas un problema, hay un pitazo y el gobierno de México te joda el negocio y te diga, ya ven, y te joda el negocio allá. Es innecesario cuando te entra todo fácil en Canadá y a Canadá lo tienes doblegado para ello desde hace años en la producción de drogas, que es a manos llenas. Quienes tienen la contaminación de medicamento en Estados Unidos, la parte del propio Estados Unidos, viene de Canadá. Por eso les digo que para qué la necesitan hacer en México. En México que les pasen la droga que necesitan. ¿Cuáles? Las metas principalmente. Marihuana. Esa es otra. Así es correcto. Entonces, hago esa aclaración para decir, no, insisto, se podría a lo mejor hacer más adelante, sí, pero hay que darle contexto. No es creernos que sí, los cárteles están creados y son malos, malitos, malotes. No es cierto. Con todo respeto para quien lo dijo, me sorprendió que esa persona lo dijera. Que dije, bueno, ¿qué contexto entonces se tiene de las drogas? Y hablo también hasta de la parte química. No, es mucho más difícil, señores. Mucho más difícil. No se puede aparte hacer así porque habría una tasa de contaminación grandísima. Y en Estados Unidos lo harían de esa manera. Reitero, los precursores es más fácil que entren por Canadá, no por México. Por México hay limitantes. Oye, pero que pueda haber tranza en una aduana, no lo dudaría, no lo dudaría. Pero es que tienes las facilidades en Canadá. ¿Para qué hacerlo aquí si entran fácilmente en Canadá? O sea, es como si te dicen, ¿sabes qué? Vamos a entrar a la casa. ¡Pum! Yo no tengo llaves. Entonces me brinco, camino por la barda de esta manera, me cuelgo como hombre araña, me subo al techo de la casa y de ahí me bajo por la escalera de atrás y abro mi ventana y entro por mi ventana y ya les abro la puerta. Y cuando llego a la puerta te dice la persona que está contigo, yo traía llave, güey. Pues mejor con la llave, ¿no? Pues es lo mismo. Si Canadá tiene la llave para que le entre todo sin ninguna bronca y te bajan los medicamentos a manos llenas, luego entonces, así es, Estados Unidos
de las drogas y las armas. Entonces, si hacemos una crítica de los cárteles o saco videos hablando de los cárteles, que son la DEA y la CIA, y que nadie quiere hablar de ellos, y de repente digo, sí, es que los cárteles son malos, malitos, malotes, y claro que las van a querer hacer. Pues entonces, ¿a qué le estoy jugando? O sea, seamos serios. Y lo digo con todo respeto, pero por eso no se puede malinformar, y es el marco. ¿Seguimos creyendo que los cárteles son los malos de la película? Por favor. ¿A poco nos vamos a creer que hasta la fecha no se sepa por qué está qué es lo que te quieras creer? ¿Cómo no se sabe en México por parte, si se raptó, no se raptó al Mayo Zambada, y hay que escuchar a Anabel Hernández, que si el Minilic, que si el Maxidoc, que si el Hiperinge, y todos los pinches apodos mamones pendejos que quieren estar ahí nada más poniendo? ¿Con qué finalidad? Que si tal lo hizo y que si no lo hizo, y que ese show está controlado, por favor. Por eso no creo en la narcoficción, con todo respeto. Mi estimado George, y desde antes, ya hay muchas formas para hacer control poblacional. Así es, fueron cosas para lavarse la cara, así es, y para traer una agenda. ¿Cuál es la agenda? Que todo el show que va a querer hacer Estados Unidos, que me preocupa, haya focos hacia México. México es el creador de la droga, México es el que lo está haciendo. Claro, eso también nos habla del avance que va a tener México, del que puede tener México, porque los focos están acá. No es lo único que se ha dicho, o sea, hay que ver el análisis que también viene para más adelante. Pero reitero, todavía creernos que los narcos llegan y meten la droga y la pasan y la venden en Estados Unidos, señores, ya somos adultos, con todo respeto. Quien lo crea, bueno, adelante, pero las pruebas están para saber cómo ellos han manejado las drogas, cómo metieron la coca con Noriega para mandarla a Vietnam. Entonces no podemos traer ese discurso y después decir, son las agencias las que meten las drogas. Oh, por fin, ¿jugamos o no jugamos con el tema? Y eso es importante. ¿Por qué? Pues ámonos con lo que comentó la doctora Claudia Sheinbaum en la mañanera al respecto de este tema. Ya una vez haciendo la aclaración, vamos por partes, que estas aclaraciones, con todo respeto para la doctora, las tuvieron que haber hecho antes. ¿Qué situación? Déjenme poner la cortinilla ya para ir finalizando el día.